Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sección 6, Gestión de los Peligros y Riesgos. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2013 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción, docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales, medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico encontrarnos en esta mañana ya empezando mes, siendo las 8:03 de la mañana del 1 de agosto del 2024. Como decía Osquitar, es nuestra sesión 6 de las 10 sesiones que tenemos en esta comunidad tan interesante. Y bueno, sin más preámbulos, vámonos con el sondeo. Gracias, ingeniera. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdan a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo de nuestro evento. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Un objetivo de la política de seguridad y salud en el trabajo corresponde a identificar peligros. A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 93%, B, falso, 7%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Una obligación del empleador es la gestión de peligros y riesgos. A, verdadero, B, falso. Nuevamente 15 segundos. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 93%, B, falso, 7%. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Cuándo debe ser actualizada la matriz de peligros? A, cambien las condiciones de trabajo. B, ocurra algún accidente. C, anualmente. D, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes. Bueno, voy saludando por aquí. Daniel Ortiz nos saluda, Alexander Bermúdez nos saluda, buenos días. Mauricio Acevedo nos saluda. Daniel Ortiz Triana, el ingeniero Julio. Hola, ingeniero Julio, ¿cómo me le va? Buenos días, qué bueno saludarlo. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, cambien las condiciones de trabajo, 4%. B, ocurra algún accidente, 2%. C, anualmente, 2%. D, todas las anteriores, 92%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, Osquitar, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy entonces con nuestro objetivo, que corresponde a definir criterios prácticos para la gestión de los peligros y riesgos en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que es la comunidad que nos corresponde el día de hoy. Como objetivos específicos, vamos a identificar el marco legal disponible, analizar aspectos administrativos y analizar aspectos técnicos que nos correspondan con esta conferencia. Vamos a recordar un poco
algunas definiciones para poder tener claridad sobre qué son peligros y qué son riesgos para que los tengamos en el radar. Voy a cerrar por acá. Listo. Entonces, dentro del decreto 1072 del 2015, en el artículo 22462, tenemos las definiciones de qué es peligro y qué es riesgo. En este caso, habla de peligro como fuente, acto o situación, fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones, es decir, la fuente. Y riesgo, de acuerdo al mismo decreto, pero numeral 34, habla de la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones a eventos peligrosos y la severidad de daño que puede causar. Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Esta taza de café que tenemos aquí. Si esta taza de café que yo tengo en este momento tiene una sustancia muy caliente, ¿cuál sería el peligro? ¿El café o que yo me tome el café? ¿Cuál sería el peligro como tal? Ustedes qué dicen acá en el chat para que lo podamos. Luz Ángela, buenos días. María Damaris, buenos días. Rosa Milena, buenos días. Freddy Andrés Arias, buenos días. Liliana Salazar, buenos días. Efraín, buenos días. Carolina. Bueno, cuénteme. Si peligro es la fuente con potencial de causar daño y riesgo es la probabilidad por la consecuencia, yo tengo esta taza de café y está súper caliente, ¿cuál sería el peligro? ¿La taza de café como tal o que yo me tome el café? ¿Cuál sería el peligro ahí en este ejercicio? A ver qué dicen. Ya somos 196 asistentes, qué bueno. Vamos a poner un pequeño video para que nos ubiquemos un poco mejor. Voy a colocarlo de acá directamente porque no me coge el enlace. Vamos a verlo acá. Perdón un segundo, vamos a ver el otro, Me enredé hoy con los sistemas. Ok, este es un video que pone el doctor Palomino en sus conferencias, ¿sí? Que pues de ahí lo tomé para que lo podamos ver y pues ahí está en las bibliografía la información de dónde fue tomado este video. Una obra civil, tenemos un trabajador haciendo la instalación de una tubería, están todos los trabajadores ahí pendientes, todo va perfectamente, parece estar perfectamente cuando tenemos el siguiente evento. Ok, vamos a devolverlo un poco. Y analizamos. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá dentro del ejercicio? Sigamos con el ejercicio del café y ahorita miramos el del video a ver qué nos contestaron. Muy bien, John Alexander nos dice el café. Ana Camila, el café. Luis Alberto dice la taza caliente. Acá Juan David dice que yo me tome el café y esté distraído. Buenos días. El café, que yo me tome el café porque que te quemas. Ok, entonces, recuerden que la fuente es el peligro. En este caso, el café caliente, ¿sí? El café caliente como tal viene siendo la fuente. Entonces, el riesgo sería, ¿qué tan probable es que yo me queme con ese café y qué tan severa puede ser la quemadura que yo pueda tener? Si vamos al ejemplo del video que les mostraba, entonces, tenemos un trabajo que es una instalación de tubería en una excavación como tal y hay un desprendimiento de material. En ese orden de ideas, el peligro que lo vemos como la fuente estaría asociado al trabajo que está haciendo el trabajador, a la actividad de instalar la tubería como tal. Esa sería la fuente como tal, el peligro, el trabajo en una excavación sería la fuente como tal. Y el riesgo es qué tan probable es que se desprenda el material, como vimos se desprende y lo aplasta, ¿cierto? Y qué tan severa puede ser la consecuencia. En este caso vamos a asumir que el trabajador muere porque pues no conozco qué pasa después de este video, pero vamos a asumir que el trabajador muere. Entonces la probabilidad es muy alta porque ya se generó el riesgo y la consecuencia es muy alta también porque la persona fallece. Entonces en ese orden de ideas ya tenemos un poco más claro qué es un peligro y qué es un riesgo. Vamos a ver si por acá nos dicen más. Daisy, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Alberto Loza dice el café caliente. Tomárselo sería el riesgo, dice Luciana Moncada. Muy bien. Alexander Bermúdez, faltó planeación de la actividad, no hay apuntalamiento del talud. Buen punto y asumo que estás hablando del video. ¿Qué es lo que pasa con ese ejercicio? Que vamos a ir desarrollando dentro de la teoría, que vamos a ver algunos videos y fotografías para analizar esa gestión de peligros y riesgos, como lo dice nuestra sesión 6
que corresponde a esa gestión que debemos hacer de peligros y riesgos en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, miremos qué nos dice la norma. Entonces, el decreto de 72 del 2015, en el artículo 22464, habla del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué es importante? ¿O qué nos dice esta norma? El empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la promoción y protección de la salud de los trabajadores y contratistas a través del sistema de gestión. ¿Esto qué significa? En un ciclo planear, hacer, verificar y actuar. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo a la pregunta que hacíamos, ¿el empleador es responsable de gestionar los peligros y riesgos? Sí, el empleador es el responsable y está obligado a hacer gestión de sus peligros y riesgos a través de un ciclo de planear, hacer, verificar, actuar que está contemplado dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Ahora también tenemos claridad en el artículo 22468 en obligaciones de los empleadores. Vamos a mirar dos obligaciones que nos competen acá y es el numeral 6, gestión de los peligros y riesgos. Entonces, el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y contratistas en los equipos e instalaciones. Aquí nos vamos a detener un poco asociado al video que vimos. Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros. Ahí, paremos ahí. En el video vimos efectivamente que no hubo una identificación de peligro porque no se evaluó y no se hizo un control de los riesgos. Entonces, no identifican el peligro que es el trabajo en excavación. No se hace una evaluación de lo que hubiera podido pasar en cuanto a probabilidad y riesgo, probabilidad y severidad con relación al riesgo derivado de ese peligro. Y no se establecieron los controles para prevenir el daño en la salud de los trabajadores. Entonces, ahí este empleador, digamos que ellos sean contratistas, este empleador no está cumpliendo con el decreto 1072 porque también involucra a sus trabajadores y a sus contratistas. En ese orden de ideas, es una obligación que está incumpliendo este empleador. También en el mismo artículo, pero en el numeral 8, perdón que soy un poco agripada, pero aquí estamos con toda la actitud. El numeral 8 habla de prevención y promoción de riesgos laborales. Entonces, el empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como la promoción en la seguridad en el trabajo con base en el sistema de gestión. ¿Qué es importante? Y miren lo que nos recalca mucho la norma. Prevención de accidentes y enfermedades laborales. Ese es el objetivo al que nosotros tenemos que enfocarnos. No es que yo tengo que cumplir con el sistema de gestión para que no me multen. Yo tengo que cumplir con el sistema de gestión para que no me demanden. Claro, son cosas o son aspectos derivados de la gestión ineficiente que podamos hacer, pero el objetivo al que tenemos que apuntarle es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en nuestra gestión de peligros y riesgos como tal. ¿Qué también nos dice el decreto de 72 en el artículo 224615? Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. En ese orden de ideas, ¿qué dice? Se debe aplicar una metodología que sea sistemática y que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita que identificar peligros y evaluar riesgos en seguridad en el trabajo con el fin de establecer controles necesarios como tal, con el enfoque de ¿qué? De prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces aquí me está diciendo que debemos tener una metodología que debe tener alcance sobre todos los centros de trabajo, procesos, actividades rutinarias, no rutinarias, trabajadores, independientemente de su forma de contratación. Esta es nuestra famosa matriz de peligros. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Metodologías hay muchas y ya las hemos visto en otras conferencias que pueden ustedes buscar metodologías de evaluación de peligros que hemos dictado en otras conferencias que pueden consultar. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Metodologías hay muchas. Lo que usted tiene que hacer es definir una, aplicar y demostrar que funciona, ¿sí? Por lo general todo el mundo trabaja, o la mayoría, perdón, trabaja con la GTC 45 porque es la metodología guía que nosotros utilizamos, que utiliza el ministerio para evaluar, que utilizan las CRLs para seguimiento y que pues la mayoría de empresas digiere, procesa e implementa. Sin embargo, no quiere decir que no se puedan aplicar. Ahí las compañías petroleras utilizan otras metodologías, las compañías mineras utilizan otras metodologías, pero lo importante es que se pueda desarrollar esta metodología, implementar y que se demuestre que funciona. En el artículo 224623
habla de la gestión de los peligros y riesgos, que es en lo que nos enfoca este tema del día de hoy en nuestra conferencia. Dice que el empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa. O sea, volviendo a la pregunta número 2, es una obligación del empleador la gestión de los peligros y riesgos porque el decreto 1072 del 2015 se lo está poniendo como una obligación. Pero quiero ir más allá, ver más allá de lo evidente y decir, no es solamente porque la norma me obliga, es porque yo tengo a cargo como empleador la vida y la seguridad de mis trabajadores, de mis contratistas, de mis proveedores y de aquellos que estén expuestos a mi riesgo. Por lo tanto, yo debo adoptar estos métodos, ¿cierto?, para que permitan evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales como tal. Dentro de ese ejercicio de la gestión de los peligros y riesgos, vamos a desglosar un poco qué es cada uno y lo vamos a analizar a través de unas fotografías y unos videos. Entonces, si miramos esta fotografía, ya somos 264 asistentes. Muy bien, muchas gracias. Por acá Juan David me dice, se llama exceso de confianza antes de tipos de trabajo con taludes. Claro que sí, falta de planeación también. Se debe haber instalado la tubería a través de una maquinaria, dice Luz Ángela. Claro que sí. Buenos días, Cristian Villarraga. Hola, Cristian, ¿cómo vas? Muchas gracias, Cristian, por tu buen comentario. Peligros y riesgos, muchos se confunden. Gracias por tu conocimiento, no a ustedes. Recuerden que pueden tomar el chat para hacer preguntas en directo. Si tienen alguna consulta que tengan que hacer, vamos a tratar de atenderlas en el menor tiempo posible. Entonces, 270 asistentes, bienvenidos sean todos ustedes, para los que acaban de llegar. Entonces, estamos con esta fotografía y vemos un trabajo en alturas. Es muy evidente, a veces va uno en la calle y encuentra este tipo de fotografías o en las obras en donde trabajamos y pues encontramos este tipo de fotografías en las auditorías. Son fotografías de carácter ilustrativo que traemos para la parte académica dentro de nuestras conferencias. Entonces tienen un uso netamente académico. En ese orden de ideas vamos a analizar la fotografía. Entonces tenemos un trabajador que está haciendo trabajo en alturas. Entonces, ¿a qué altura lo ven trabajando a él? Estamos hablando de que tiene 2 cuerpos de andamio, 2 secciones de andamio, que más o menos cada sección tiene unos 50. Estamos hablando de que está más o menos a unos 3 metros de altura. O sea que le aplica el reglamento técnico para trabajo en alturas que habla de alturas a partir de 2 metros de altura. ¿Qué vemos? Entonces dice adoptar disposiciones efectivas. ¿Estamos siendo efectivos con este sistema de protección contra caídas que está utilizando este empleador? Cuéntenme acá en los comentarios si están de acuerdo con las medidas efectivas, que si creen que las disposiciones son efectivas como tal en la fotografía. Dice desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Aquí evidentemente no se está haciendo una identificación de peligros, se está haciendo una identificación de peligros, pero no se está evaluando y controlando los riesgos adecuadamente. Fíjense por qué, porque ellos identifican el peligro del trabajo en alturas como fuente, ¿cierto? Y tiene su arnés, tiene su eslinga, está conectado, tiene su andamio, tiene una plataforma. El problema es que la medida de control de esos riesgos evaluados no son efectivas. ¿Por qué? Porque si este trabajador tiene acá una caída libre, esta caída libre con todo lo que hemos visto en la comunidad de trabajo en alturas donde vemos los requerimientos de claridad, no va a dar la suficiente distancia libre de caída y el trabajador antes de que el sistema se active va a golpearse contra el piso y probablemente con el gancho se va a traer el andamio y le va a caer encima. Entonces, la medida de control no está siendo efectiva en este caso porque ustedes se están dando cuenta que él está anclado. Primero está utilizando el anclaje por debajo del punto que debería utilizarlo. Y segundo, está anclado al mismo sistema donde está parado. Se puede, si el andamio está certificado, sí se puede anclar a ese andamio como tal. Pero, ¿qué pasa si el andamio no está asegurado horizontal y verticalmente? Pues cuando se caiga, se trae el andamio consigo. Entonces, no estamos siendo efectivas en las disposiciones adoptadas, ni estamos desarrollando medidas efectivas para la valoración y el control de los riesgos. Ahora, habla de establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y contratistas en los equipos e instalaciones. Por las consecuencias de lo que hemos visto en esta fotografía, tampoco los controles están siendo efectivos. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que este empleador no está dando cumplimiento a lo que nos está diciendo la normatividad con relación a la gestión de peligros y riesgos. Por acá nos saluda Carolina Cifuentes, buenos días. Julián Álvarez dice, no tiene barreras para protección contra caídas. Muy bien. Pamela Patricia dice,
en todas las actividades laborales, ya sea en cualquier área, se debe tener en cuenta el peligro y la identificación del riesgo. Claro, Pamela, entonces aclaremos. El peligro se identifica y el riesgo se evalúa. Y el que se controla, en teoría, es el peligro, es el riesgo como tal, porque el peligro viene siendo la fuente. Ustedes van a decir, esta era una discusión que teníamos hace algún tiempo con el ingeniero Julio Ricardo, y era, el peligro también se puede controlar. Claro, lo que estamos tratando de decir es que el peligro, como es la fuente, se identifica y el riesgo es el que se evalúa. Entonces, en la evaluación determinamos las medidas de control, ya sea para el riesgo de caída en este caso o el peligro de trabajo en alturas como tal. Entonces, para que lo tengan en el radar, el peligro se identifica y el riesgo se controla. Vamos a ver un pequeño video y vamos a analizar qué está cumpliendo o qué no está cumpliendo dentro de las disposiciones. Entonces, miremos 3 casos, ¿no? Disposiciones efectivas, desarrollar las medidas de identificación de peligros y establecimiento de controles. Entonces, vamos a mirar la primera, que es adoptar disposiciones efectivas. ¿Cuáles son esas disposiciones efectivas que puede adoptar el empleador? Tener una política como tal, asignar las responsabilidades del sistema de gestión, hacer una rendición de cuentas al interior de la empresa, asignar recursos, tanto humanos como físicos como financieros, para el cumplimiento del sistema de gestión, establecer el cumplimiento normativo, definirlo. Ayer teníamos una pequeña reunión con uno de los asesores que tenemos de la ARL y decíamos, en la matriz de peligros, en la matriz legal, tenemos una matriz legal y en todo colocamos que sí cumplimos. ¿Qué pasa cuando no cumplimos en algo? Entonces, era importante coger la matriz de requisitos legales y colocar, voy a poner un ejemplo. Resolución 2346, realizar exámenes médicos. ¿Cumple? Sí. Y colocar en la parte de evaluación, porque acuérdense que tenemos que evaluar anualmente como mínimo el sistema de gestión, cómo estamos cumpliendo esa resolución 2346. Entonces, vamos a hacer una auditoría interna y de ahí sale el ejercicio que les quiero plantear para que lo tengan en cuenta en sus disposiciones efectivas. Yo tengo los exámenes médicos. Nos pasó con un cliente de nosotros. El cliente tenía una persona con pérdida de capacidad laboral y esta persona, digamos que debe tener exámenes médicos cada año por su requerimiento de pérdida de capacidad laboral. Y esta persona llevaba en una obra trabajando 2 años y no le habían hecho el examen periódico. Entonces, si yo me voy a la matriz legal y yo coloco resolución 2346, exámenes médicos, cumplo sí, pues estaría desviando el sistema porque esta persona no tenía su examen periódico. Por lo tanto, estoy incumpliendo la resolución 2346. Y en el tema normativo, y ahí me apoyo mucho en el doctor Palomino, en el tema normativo no hay términos medios. Uno cumple o no cumple. Tengo 20 trabajadores, le hago examen periódico a 15, pero a 5 no, estoy incumpliendo. Tengo 20 trabajadores, le hago a 19 el examen periódico, pero a 1 no, estoy incumpliendo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes en las evaluaciones que hagan a su sistema de gestión, cojan y hagan auditorías a su matriz de requisitos legales para que ustedes ahí sepan que están cumpliendo y que no, y establezcan planes de acción súper importantes y súper prioritarios, porque el cumplimiento normativo, pues obviamente es un tema legal bastante complejo en el momento de un incumplimiento. Entonces pueden hacerlo de esa manera, cogen su matriz de peligros, su matriz legal, perdón, identifican la norma que tienen que cumplir y hacen una revisión de todos los trabajadores. Pueden coger una sola norma, lo pueden hacer periódicamente, semanalmente, diariamente, si tienen esa capacidad, o mensualmente. Eso dependerá de la disponibilidad de recursos que ustedes tengan, pero hagan ese ejercicio que lo mirábamos ayer con el asesor y con la ARL y determinábamos eso. Si yo tengo esta persona que no tiene examen médico, estoy incumpliendo la 2346, estoy incumpliendo la matriz legal, hay que actualizar y colocar no cumplo, y el plan de acción es hacer los exámenes médicos a todo el personal. Una vez yo garantice o verifique que ya hice el examen médico a todo el personal, ya sea periódico o en el caso de retiro o ingreso en el que ustedes estén evaluando, pues ya puedo quitar el no cumple y colocar cumplimiento. Es una muy buena forma de hacer auditorías internas con la matriz de requisitos legales. ¿Qué otra cosa tenemos que adoptar? Disposiciones efectivas. La gestión de peligros y riesgos, nuestra matriz de peligros. Entonces, vamos al punto. Tengo una matriz de requisitos legales y me habla de trabajo en alturas, por ejemplo, que es la fotografía que estábamos viendo. Y me dice que yo debo tener sistema de ingeniería certificado para poder hacer trabajo en alturas. Y resulta que yo coloco la medida de control como sistema de ingeniería, pero no lo estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa?
que yo estoy incumpliendo la matriz de peligros y estoy incumpliendo automáticamente la matriz de requisitos legales. Entonces, una muy buena forma de hacer auditoría de estas dos matrices es enlazarlas. ¿Cuál de la normatividad me pide trabajo en alturas? La resolución 4272. Muy bien, vamos a ver que estamos cumpliendo la 4272. Tiene los cursos de alturas, tiene los exámenes médicos, tiene la certificación del anclaje, tiene el arnés, tiene el casco, tiene Listo, puedo decir que estoy cumpliendo con lo 4272. Pero si no estoy cumpliendo con esa 4272, como en el caso de la fotografía anterior, pues automáticamente estoy incumpliendo el control de la matriz de peligros que establecí yo mismo y estoy cumpliendo la matriz de requisitos legales. De esa gestión, entonces, después de que evaluemos, que es una sugerencia que les hago en la gestión de peligros y riesgos, después de que tengamos evaluado el cumplimiento normativo y el cumplimiento de la gestión de peligros y riesgos, de ahí puede salir su plan de trabajo. Voy a poner un ejemplo. Volvamos al caso de los exámenes médicos. Resulta que identifiqué que de 100 trabajadores que tengo, 20 no tienen examen periódico y hay 10 que se retiraron que no tienen examen de retiro. Entonces, mi plan de trabajo, ¿cuál va a ser? Programar los exámenes médicos de los 20 trabajadores que no tienen examen periódico y con los de retiro buscar la gestión para hacer la carta donde el trabajador haya firmado en su liquidación o en el documento donde se le haya mandado a hacer el examen médico y que él no haya ido al examen médico. Ahora puede pasar que después de mucho tiempo yo no encuentre ni la carta, ni la autorización, ni encuentre absolutamente nada. Pues tengo que hacerme responsable por el incumplimiento de la 2346 y debo tratar de gestionarlo a través de una solución efectiva, que puede ser un acuerdo con el trabajador para que se haga su examen posterior, ¿sí? Que tengo el riesgo de que pueda tener alguna lesión posterior a la que haya salido de mi empresa, o simple y sencillamente dejar la anotación que el trabajador no se le envió a examen de retiro, por lo tanto hay un incumplimiento y ahí estaríamos generando incumplimiento de la matriz de requisitos legales. Entonces, nuestro plan de trabajo tiene que enfocarse en los siguientes trabajadores porque ya no puedo hacer nada con los anteriores. Estaría con el incumplimiento y tendría que hacerme responsable como empleador de ese incumplimiento normativo que estoy marcando en mi plan de trabajo. Entonces, el plan de trabajo lo enfocan a esos hallazgos de auditorías internas, del incumplimiento de la matriz legal, de incumplimiento de la matriz de peligros. Es una muy buena estructura y con base en eso proponen el plan de trabajo. Vamos a hacer este ejercicio con este video. Voy a ponerlo acá en grande. ¿Me confirman, Fernando, están viendo mi pantalla un video? Sí, sí, señora. Ok. ¿Qué pasa acá? Tengo un trabajador de vigilancia, ¿cierto? Que se pasa por un paso no permitido porque estamos hablando de que este paso es el paso para las volquetas y para el cargue de RCD. Acá está la puerta por donde en teoría el vigilante debió haber tenido el acceso y no por la zona donde hay cargue. En ese orden de ideas, esto es un hallazgo de una medida de control. Yo tengo una medida de control. Aquí vemos que al trabajador le cae material de la obra, del RCD que está en la volqueta y pudo haber tenido una lesión. Ahí tenemos materializado un incidente como tal. Pudo haber tenido un accidente si obviamente el material viene de más altura, si es un material más pesado, si hubiera sido un material de pronto contaminado, etcétera, hubiésemos podido tener un inconveniente con esta situación y presentar un accidente. Entonces, aquí ya tenemos un hallazgo como tal y esto lo podemos establecer en el plan de trabajo. Entonces, dentro del plan de trabajo, entonces capacitación al personal de vigilancia para que utilice las puertas de acceso peatonal y no las zonas de acceso vehicular para la circulación. O también instrucciones para que haya cerramiento, o sea, para que haya bloqueo, para que no pueda haber entrada y salida de personal en las zonas vehiculares. Entonces, ya establecí un plan de trabajo para una actividad que me encontré de un incidente que encontramos en una zona de trabajo como tal. Otra adopción de disposiciones efectivas puede ser el cumplimiento, la prevención y promoción de riesgos laborales, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, con inducciones, con notificación de riesgos, con comunicación. Hace unos días teníamos la conferencia de información, comunicación y negociación. Es una conferencia bastante interesante que los invito a que la consulten en Posipedia, donde podemos ver todo ese proceso de comunicación, información y negociación en temas de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en riesgos laborales.
Después de todo este ejercicio de adopciones efectivas, también podemos incluir ahí la participación de los trabajadores. Es importantísimo vincular a los trabajadores. Insisto, pueden buscar la conferencia de comunicación, información y negociación que tuvimos en la semana pasada, si no estoy mal, el 26 creo que fue, si no estoy mal, donde pudimos hablar de este tema de la participación de los trabajadores y vimos unas dinámicas muy activas de los trabajadores con sus manitas pintadas en unos muros, con los trabajadores con unos globos para protegerse durante el día, una información bastante interesante que nos pasó una de nuestras colaboradoras en uno de nuestros apoyos que tenemos en una obra. Y otra disposición efectiva está asociada a la dirección del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. La dirección de seguridad y salud en el trabajo es muy importante porque es quien lidera, porque está a su cargo la coordinación y la dirección del sistema de gestión y de todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a analizar de esas disposiciones efectivas en la siguiente fotografía si estamos siendo efectivos con este ejercicio de acuerdo a lo que acabamos de ver, mientras yo voy leyendo por acá si tienen alguna pregunta. Mario Tapia me pregunta, ¿qué medidas pasivas se puede utilizar en trabajos en altura? No entendí lo siguiente. Mario, la medida pasiva que menciona la 4272 es la red de seguridad. ¿Qué es una red de seguridad? Pues es una malla que se coloca, vamos a poner un ejemplo en esta fotografía, que se colocaría una red de seguridad acá para si el trabajador cae, pues caiga dentro de la red de seguridad. Pasiva porque está esperando al trabajador ahí en el momento de una caída. Vamos a mirar más preguntas. Saludos desde Cartagena. Dice Natalia Vega, cuando hay mucha rotación de personal para el tema de los exámenes periódicos, ¿cómo se aplicarían? Muy buena pregunta, Natalia. Te cuento, en la resolución 2346 no se establece una periodicidad para los exámenes periódicos, es decir, habla de la obligatoriedad de hacer exámenes periódicos como tal, pero no dice cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cada 2 años. ¿Quién define eso? Eso se define a través del profesiograma. El profesiograma, ¿quién lo elabora? Un médico que especializa en salud ocupacional, que revisa la matriz de peligros, cuáles son los cargos y cuáles son los riesgos, y con base en eso elabora el profesiograma. Y en el profesiograma se define cada cuánto se deben hacer los exámenes médicos. Por lo general, y esto viene de la 3673 del 2008, que era la resolución de trabajo en alturas de hace mucho tiempo, de las primeras que salieron, donde hablaba de que el curso de alturas había que hacerlo cada año. Entonces se asoció a que anualmente el curso de alturas y de una vez hagamos el examen médico. De ahí vienen muchas de las creencias de que el examen médico debe hacerse cada año. Otra creencia es que se debe hacer cada año considerando que el sistema de gestión se revisa cada año y que cada año se renuevan las políticas, se renuevan los objetivos y se revisa todo este tema, pues entonces de una vez hagamos los exámenes cada año. Pero deben tener en cuenta que en la adopción de disposiciones efectivas, un examen médico como tal, por ejemplo, los paraclínicos, según lo que nos informa la parte médica, un paraclínico puede cambiar. Los resultados de laboratorio pueden cambiar de una semana a otra, 2 semanas a otra. O sea que tú en 2 semanas puedes tener los triglicéridos súper bajos normales y luego los puedes tener súper altos anormales, por decirlo así. Entonces ahí no tendríamos una seguridad. Entonces no vamos a hacer exámenes cada 15 días. Tampoco podríamos hacerlo porque pues el recurso no daría abasto con este ejercicio. ¿Qué recomendación te hago yo, Natalia? Lo debes definir en tu sistema de gestión basado en lo que te acabo de decir, en tu matriz de peligros para elaborar tu profesiograma, y tu profesiograma que elabora un médico especialista en salud ocupacional es el que debe de darte la recomendación efectiva en relación a, hay empresas, por ejemplo, que lo hacen cada año, como te menciono. Yo tengo clientes, por ejemplo, en los que dicen que para el personal administrativo que hace trabajo en casa, por ejemplo, los exámenes médicos son cada 2 años y para el personal de obras sí se hace cada año. Eso dependerá de cada disposición que haga el cliente y lo importante es que tú cumplas con el tema del examen periódico. Cuando hablas de la rotación, vamos a poner un ejemplo que tienes un trabajador y que ese trabajador duró 3 meses trabajando contigo, pues tú le hiciste el de ingreso y no alcanzas a hacerle el periódico porque en tu sistema de gestión está determinado que vas a hacerlo anualmente. Entonces a él tendrías que hacerle de ingreso y de retiro porque periódico no alcanzó a cumplir el año que tú propusiste en tu sistema de gestión. Entonces, Natalia, espero haber dado respuesta a tu pregunta. Dice Nidia Clarena, buen día, si se les da la orden y no van, muy bien, es una muy buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es que le decimos al trabajador en la carta, en la orden, vamos a poner un ejemplo, se solicita presentarse en la IPS, dirección tal, número tal, nombre tal, el día
tal a tal hora para su examen de retiro. Si no se presenta, se considerará que usted renuncia a este beneficio que le brinda la compañía. En teoría, así es que lo estamos manejando con algunas empresas. Si el trabajador no se presenta, obviamente no se puede obligar a alguien a que haga algo que no quiere hacer. Entonces, esta persona estaría renunciando de alguna manera a ese derecho que tiene del examen médico de retiro y por lo tanto, pues digamos que la empresa con esta certificación o esa notificación que le hace el trabajador sería un buen soporte. ¿Cuál sería el inconveniente? Que al trabajador no le llegara esa carta, que yo no tenga cómo demostrar que el trabajador le llegó la carta donde le decía la fecha y la hora y que si no se presentaba renunciaba a ese derecho. Entonces, por eso es muy importante tener la firma del trabajador. La recomendación, el día que vaya a reclamar su liquidación porque pues su carta de retiro, ahí mismo se le notifica el examen de retiro y que él pueda firmar para que quede el soporte. Nidia, espero haber dado respuesta a tu pregunta. Bueno, entonces ya me está preguntando, me está diciendo por acá, el personal me dice, Alexander, se evidencia que el trabajador está haciendo la actividad solo. Muy bien. Nosotros tenemos que dentro del trabajo en alturas debe haber una persona con la capacidad de activar el plan de rescate. Entonces vamos a suponer que es este trabajador que está acá, el que se supone que está apoyando a este trabajador que está acá. Pero ¿qué pasa si se presenta una emergencia? Miren, toda la condición locativa que tenemos, ¿cómo hace este trabajador para llegar a este trabajador en caso de una emergencia y poderlo auxiliar? Supongamos que el trabajador tiene esta conexión que tiene acá, como ustedes la pueden ver, está conectado la eslinga a una línea de vida que tiene conectada a la placa que está acá en la parte interna. Miren toda la longitud que tiene, vamos a colocarle aquí que son 2 metros, 4 metros y esta tiene 1,20, 5,20, vamos a poner 5 metros de longitud que tiene este sistema de conexión del trabajador. ¿Qué significa? Que él en caída libre va a caer esos 5 metros de longitud, ¿cierto? Y va a tener una mayor fuerza de detención que le puede llegar a generar una lesión, lo puede desmayar, lo puede generarle politraumatismos, o generarle una lesión severa a nivel de cuello por el latigazo que puede sufrir en su parte cervical. Entonces, este trabajador queda colgado y no se puede, él mismo no se puede hacer autorrescate. Entonces, ¿cómo llegaría este trabajador a él? No tenemos una disposición efectiva, no tenemos una condición de rescate efectiva, no tenemos un sistema de conexión efectivo y mucho menos un sistema de acceso como ustedes lo pueden ver acá, como está trabajando esta persona, con un andamio que no cumple con especificaciones técnicas, sobre una plataforma que no tiene el soporte o que no garantiza la estabilidad del mismo. Y adicional a eso, pues el sistema de protección contra caídas no corresponde. Entonces, aquí estamos hablando de que no hay una disposición efectiva en la gestión de peligros y riesgos. Me pregunta Ana García, ¿cómo se puede controlar la cuestión con los vigilantes? Así se les capacite e informe sobre los riesgos, incidentes y accidentes, ellos nunca actúan adecuadamente. Es complejo. Sí, a veces es complejo cuando son contratistas porque pues son externos de una compañía y tienen unas políticas y unos lineamientos. Ahí, ¿qué es importante hacer? Hacer trabajo en equipo con el sistema de gestión de la empresa de vigilancia. Muchas veces nosotros le damos capacitación al vigilante y lo rotan o cambian de turno y cambian de sección, de área de cobertura, perdón, y no tenemos esa continuidad y se genera una alta rotación de información. Entonces, la recomendación es trabajar en equipo con la empresa de vigilancia en su sistema de gestión para que les den la respectiva capacitación interna en la empresa de ellos asociada a los peligros y riesgos que tienen que ver con nosotros. Es decir, si es un vigilante que trabaja en un edificio industrial, pues tiene que tener muy claro el tema de emergencias, de evacuación, de incendios, de atención de público, riesgo público, etcétera. Si es un vigilante que trabaja en el sector de construcción, pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cargue y descargue, con los riesgos asociados al riesgo público también, con el tema de desprendimiento de estructuras, etcétera. Entonces, ¿qué es importante? Trabajar de la mano con la empresa que suministra el trabajador, el vigilante, para que se pueda hacer un trabajo en equipo entre los dos sistemas. Recuerden que los sistemas de gestión son compatibles porque son la misma estructura normativa y pues en los temas de comunicación, información y negociación pueden establecer buenas estrategias para desarrollar una competencia adecuada para los vigilantes en este caso. Juan Carlos me pregunta, profe, ¿conclusión serían 2 años en obra el examen médico ocupacional? No, Juan Carlos, quiero aclarar, no estoy diciendo que los exámenes médicos sean cada año o cada 2 años. Estoy diciendo que ustedes los deben definir en su sistema de gestión dentro de su profesiograma
ustedes son los que definen cada cuánto se hace el examen médico ocupacional. Daba el ejemplo de algunas empresas que dicen que cada 2 años para el personal administrativo y cada año para el personal de obra, pero hay empresas mineras o petroleras que hacen los exámenes cada 6 meses como tal por el nivel de riesgo al que están expuestos. En ese orden de ideas, lo que trato de concluir en este caso es la definición del periodo de los exámenes periódicos, la define el profesiograma y eso está establecido dentro del sistema de gestión. Si es cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, cada 5 años, eso lo define el profesiograma y está definido dentro del sistema de gestión. Entonces, es muy importante que lo tenga muy claro, ¿ok? Liliana me dice, los exámenes médicos no son un beneficio para el trabajador, es un derecho y una obligación del trabajador. Claro que sí, Liliana, tienes toda la razón. Es un derecho al que tiene el trabajador y de pronto utilicé la palabra beneficio, es un derecho. Creo que lo corregí al final. Entonces, el trabajador puede renunciar a ese derecho, es decir, no voy al examen médico, él está a su conciencia diciendo que no va a tomar ese derecho. Gracias por la corrección, Liliana, eres muy amable. Juan Carlos me dice, buenos días, ¿qué pasa si la empresa no le entrega órdenes para examen de egreso? Tú no tendrías cómo demostrar en tu disposición efectiva la gestión de peligros y riesgos. Hay muchas preguntas de exámenes médicos, veo que hay muchas dudas. Me gustaría un día en una conferencia invitar a la doctora Mayra Esmeralda Ramos, que ojalá nos esté acompañando el día de hoy, para que nos pueda aclarar estas dudas, porque veo que hay muchas dudas con exámenes médicos y no todo está escrito al final. Vamos a tratar de contactarla para poder hacer una conferencia con ella y poderlos invitar a ustedes a resolver estas dudas. Voy a contestar esta última pregunta para no desviarme del tema, pero dice, ¿qué pasa si la empresa no entrega orden para examen de egreso? Tú estarías incumpliendo una obligación porque tu obligación de la 2346 es examen de ingreso, periódico y de retiro. Si no le das una orden al examen de retiro, ¿cómo demuestras tú que lo mandaste a hacer un examen de retiro? Entonces, el documento es el que te soporta para que ese derecho al que tiene el trabajador, para aclarar que es un derecho, ese derecho al que tiene el trabajador derecho, lo pueda utilizar en el momento en el que él se retira de la compañía. De hecho, una recomendación que les hago es desde la inducción. Sean claros con el trabajador y decirle, usted tiene derecho a un examen de ingreso, a un examen periódico que se lo va a hacer cada tanto, dependiendo del profesiograma, y a un examen de retiro. Por eso, cuando usted vaya a renunciar a la compañía o cuando su contrato laboral se termine, deberá presentarse a hacerse su examen de retiro y con eso pueden, de alguna manera, dejar el registro de este derecho que le corresponde al trabajador. Bueno, vamos a mirar acá esta condición de peligros y riesgos de la gestión que habíamos hablado en gestión de disposiciones efectivas. En adopción de disposiciones efectivas tenemos la matriz de riesgos como tal que les hablaba de la GTC 45, donde nos habla de identificar, para hacer el proceso efectivo, para hacer una identificación efectiva de peligros y una evaluación de los riesgos, la propuesta que hace la GTC 45 es muy clara, es muy amplia, perdón, y habla de identificar por proceso, por zona o lugar, actividad, tarea y si es rutinaria o no. ¿Esto qué significa? Que debo irme hasta el detalle de la tarea para poder identificar mis peligros y evaluar mis riesgos, no solamente por el proceso o por la zona, sino que debo irme hasta la tarea, teniendo en cuenta el proceso y la zona como tal. Determinar si es rutinaria o no, como lo decía la normatividad, y estar asociado a qué identifico yo en el peligro. Entonces, como identificábamos el peligro de la taza del café caliente, es el peligro, ¿cierto? ¿Cuáles son los? Entonces vamos a la taza de café. Entonces la taza de café es el peligro, ¿cierto? Que estaría asociado a un peligro físico por temperatura, me estoy acá adelantando. El efecto posible puede ser quemaduras y los controles existentes. Entonces, ¿cuál es el control en la fuente que yo tengo? Entonces, el control en la fuente es una taza que permite una transferencia de calor menos efectiva para que la taza no se caliente tanto. Una medida de control también puede ser la típica que uno hace de tratar de bajarle la temperatura para que salga el calor y uno no se vaya a quemar. Humedecer los labios para que haya un contacto de agua con la parte caliente y esto haga que se minimice el efecto de la quemadura, por decirlo así. Luego hablamos de la evaluación de riesgo. Con las medidas de control que yo tengo para ese peligro que acabo de identificar, hago una evaluación del riesgo, ¿sí? Si yo no tuviera ninguna medida de control, el riesgo me va a dar mucho más alto como tal. Después de que hago esa evaluación del riesgo, establezco los criterios para establecer controles, cuál es el número de expuestos, la peor consecuencia y si existe un requisito legal asociado. Yo aquí quiero detenerme un poquito como una medida de disposición efectiva que les quiero recomendar y está asociada a que ustedes
puedan sacar su matriz de peligros teniendo en cuenta su matriz de requisitos legales. Es decir, hagan una conexión de pronto a través de un sistema de hipervínculos o a través de un sistema de lectura en Excel, no sé cómo lo vean más fácil. En una app, por ejemplo, ustedes saben que nosotros en Alista tenemos información, tenemos la app necesaria para poder hacer el cargue de los peligros y él mismo nos va arrojando la información, tenemos para cargar el sistema de gestión. Entonces, toda la información de Alista que podamos encontrar a la gestión de disposición de peligros y riesgos la pueden encontrar en las conferencias del ingeniero Andrés Leonardo Tovar, que también están disponibles en Posipedia. Entonces, aquí tenemos un requisito legal asociado. Voy a poner un ejemplo, el trabajo en alturas, en la fotografía que veíamos del señor que estaba en un andamio. Estaríamos evaluando un riesgo si el riesgo tiene una condición de normativa legal, ¿le ponemos más atención o le ponemos menos atención? No es tanto eso. Todos los riesgos se deben evaluar y se deben controlar. Lo que tratamos de decir es que esto nos botaría una alerta, esa matriz de peligros nos botaría una alerta con respecto a la matriz de requisitos legales, que ustedes saben que son más de 1.500 normas que nosotros podemos llegar a tener y pues es complejo estar analizando una por una, pero pues es una tarea que debemos hacer. Entonces, la matriz de peligro nos puede ayudar mucho con esa revisión de la matriz de requisitos legales, porque aquí me está diciendo resolución 2346, exámenes médicos, resolución 4272, trabajo en altura, resolución 491, espacios confinados, y si ese requisito legal está asociado a mi peligro, me voy automáticamente a la matriz legal para poder hacer un enlace entre las dos como tal. Y las medidas de intervención que están asociadas a eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Entonces, aquí tenemos una disposición efectiva de la gestión de peligros y riesgos, como nos lo recomienda la GTC 45. Me voy a enfatizar acá en la parte de peligros y riesgos en cuanto a la evaluación. Ahorita mencioné por encima la parte de la evaluación de los riesgos, quiero hacerlo acá un poco más detenidamente. Esta evaluación de los riesgos, recuerdan que es probabilidad por consecuencia, ¿sí? Esa es la metodología básicamente de la evaluación de los riesgos. ¿Cómo determino la exposición para poder determinar la probabilidad? Determino el nivel de probabilidad, perdón, ¿cómo lo determino? ¿Qué tan deficiente estoy siendo con el control del riesgo, con el riesgo que estoy expuesto y qué tan expuesto estoy como tal? Esas dos condiciones de eficiencia y exposición me determinan qué tan probable voy a tener un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. En consecuencia, ¿cuál es la consecuencia como tal? Como les mencionaba, el accidente de trabajo o enfermedad laboral, que es a lo que nos estamos enfocando. Pueden también colocar ahí el nivel de consecuencia incidente de trabajo para que les dé una alerta mucho más temprana antes de tener el accidente. Y después de determinada esa consecuencia, determinamos el nivel de riesgo que está asociado a probabilidad por la consecuencia. Y una vez tengamos esa probabilidad y esa consecuencia, clasificamos el riesgo en aceptable, no aceptable, aceptable con controles, etcétera, como lo vemos acá en la numeración de 1 a 4. Entonces, esta condición es una condición muy efectiva para poder adoptar la gestión de peligros y riesgos. Por acá me están haciendo más preguntas. Eliana Pérez, ¿cómo damos manejo a los riesgos prioritarios? Ok, buena pregunta, Eliana. Elizabeth, perdón. Elizabeth, los riesgos prioritarios son los que tú colocarías como no aceptables, entiendo, para que todos entendamos, sería un riesgo no aceptable. Esa disposición, vamos a verla en el siguiente video y vamos a mirar cómo lo podríamos analizar dentro del ejercicio de... Voy a colocar este video acá, bajamos el volumen, lo ampliamos y tenemos... mientras van viendo el video, les voy contando. Él es un conductor de volqueta. La retroexcavadora que está en la parte de atrás estaba haciendo una excavación ahí en el talud y estaba teniendo un contacto muy cercano con los cables que están ahí. Ahí está la retroexcavadora. Cuando le hacemos el llamado de atención al contratista de excavación diciéndole, oiga, puede haber un contacto acá con la parte eléctrica, ¿cómo no lo identificaron y no lo controlaron? El control que determina el contratista es decirle al conductor, bájese, vaya, arregle los cables y para que la ingeniera ya nos deje trabajar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Le cambiamos una condición de riesgo a un trabajador que tiene un riesgo normal, por decirlo así, que es conductor de volqueta, hablando de que los riesgos pueden ser biomecánicos, mecánicos, locativos, de tránsito como tal, ¿cierto?
pero le estamos dando un riesgo, una tarea de alto riesgo que está asociada a trabajo eléctrico, donde él no tiene ni la competencia, ni la formación, ni los elementos de protección, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo identifico esto dentro de mi matriz de peligros como un peligro, como un riesgo prioritario. ¿Cómo lo establezco? A través de no aceptable. Es no aceptable lo que está pasando con este trabajador, porque él es un conductor, no es un profesional eléctrico que pueda hacer esa intervención y manipular esos cables como de media tensión de 7400 voltios que tenemos en una conexión de estas que estamos viendo. Entonces, mi sugerencia, cuando sean riesgos no aceptables, obviamente sí colocarlos en color rojo, todo lo que tenga que ver con muertes son riesgos prioritarios, alturas, espacios confinados, sus accidentes mayores, trabajos en caliente que tengan atmósferas peligrosas, trabajo eléctrico. Entonces, eso siempre la peor consecuencia la podemos evaluar como muerte. Por lo tanto, podemos darle la clasificación de no aceptable hasta que no se me establezcan las medidas de control necesarias. Espero haberte dado respuesta, Elizabeth, a tu pregunta. Buenos días. Uf, hay muchas preguntas. Dice, buenos días, trabajo en un colegio donde los contratos se realizan de febrero a noviembre. Mi pregunta es, ¿se realiza un examen de ingreso y de retiro o para los estudiantes que continúan se hacen evaluaciones periódicas? Discúlpame, no entendí porque me estás preguntando por los contratos, asumo que de los profesores y luego me hablas de los estudiantes. Entonces, ¿es que los estudiantes son también con examen médico? No, me perdí con la pregunta, pero si entiendo bien, en el caso de los contratos, claro, si tú tienes un contrato de enero a noviembre, de febrero a noviembre, en febrero les haces un ingreso y en noviembre les haces uno de retiro. Si pasan diciembre y enero sin contrato y en febrero los vuelves a contratar, debes volver a hacer examen de ingreso y hacer otra vez examen de retiro, porque el examen de ingreso y de retiro está asociado al vínculo contractual que tenga con la empresa. Espero que esa haya sido tu pregunta. Muchas gracias por preguntar. Andrea Gutiérrez, si no se hacen los exámenes, si no se realizan los exámenes de egreso, ¿cómo se haría el cierre? Insisto, si no hay examen de egreso con el comunicado donde se le notifica al trabajador el derecho que tiene a hacerse el examen de retiro y al cual él no asiste, ese es un documento soporte para la ausencia de un examen médico de retiro. Jessica nos dice, trabajé en una empresa donde decían que no enviaban los exámenes de retiro porque era un gasto innecesario para la empresa. Claro, muchas veces puede pasar que no hacen examen de retiro precisamente por el tema de costos, pero la normatividad lo exige, entonces es un tema de cumplimiento legal. Dentro del decreto 72 del 2015, el artículo 224624 habla de las medidas de prevención y control que ya las habíamos mencionado con la GTC 45, que son paralelas, la GTC 45 y el 224624, habla de las mismas medidas, que son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. ¿Esto qué significa? En el caso del video del conductor, yo tengo que hacer eliminación del peligro eléctrico porque él no está autorizado ni tiene la competencia. Entonces ahí hago el control de eliminación en el peligro eléctrico como tal, porque es el que me está dando como prioritario. Entonces ahí no tendría lugar a démosle una capacitación, démosle un curso, hagámosle un llamado de atención, no, porque él es conductor y no es operario eléctrico. Entonces yo tengo que hacer eliminación como tal. Ahí automáticamente hago eliminación, elimino ese peligro y no puedo, dentro de mi sistema de gestión, lo evalúo en la matriz de peligros, lo elimino en la matriz de peligros y no debería volver a suceder porque ya hay una eliminación como tal. En ese orden de ideas, dice Polaina Ramírez, la GTC 45 está en la segunda actualización, está mal la imagen y la matriz de peligros, por favor, información vigente y actualizada. Muchas gracias, Polaina Ramírez, por la información. Lo tendremos en cuenta para colocar la información actualizada de la GTC 45. Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas con
con exámenes médicos, pero ya por tiempo pues no vamos a poder hacer el ejercicio. Entonces me comprometo con ustedes a hacer una reunión, como les decía, una conferencia con la doctora Esmeralda Ramos, que tiene una IPS con relación a este tema de exámenes médicos, y muy seguramente podemos aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan con el ejercicio. Sin más preámbulos, entonces, vámonos con el sondeo y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido el día de hoy a esta conferencia. 342 asistentes, muchas gracias. Gracias, ingeniera. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta: un objetivo de la política de seguridad y salud en el trabajo corresponde a identificar peligros. A, verdadero; B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero 95%, B, falso 5%. ¿Cómo nos ve con esta primera pregunta, ingeniera? Efectivamente, nuestra respuesta es verdadera. Recuerden que uno de los objetivos de la política está asociada a la gestión de peligros y riesgos, entonces muy bien por ese 95%, subimos del 93 al 95. Muchas gracias por participar. Gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Una obligación del empleador es la gestión de peligros y riesgos. A, verdadero; B, falso. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero 96%, B, falso 4%. ¿Cómo nos ve con esta segunda pregunta, ingeniera? Ingeniera, no la estamos escuchando ni viendo su imagen. Creo que la ingeniera está teniendo algunos problemas técnicos. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Cuándo debe ser actualizada la matriz peligros? A, cambien las condiciones de trabajo. B, ocurra algún accidente. C, anualmente. D, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, cambien las condiciones de trabajo 2%. B, ocurra algún accidente 1%. C, anualmente 6%. D, todas las anteriores 92%. ¿Cómo nos ve con esta última pregunta, ingeniera? Se le fue la luz, entonces no tenemos conexión con ella. Perfecto. No, agradezco a la ingeniera Erika por la intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de la comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Neiva a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2024. Se desarrollará en la ciudad de Neiva el 22 de agosto. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o copiar el enlace que habilitamos en el chat. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual, artistas de prevención en concierto y muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. De igual forma, agradecemos a todos nuestros participantes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se genera para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan un feliz día. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales,
la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.